Estudiando templanza, entonces estudiamos el domingo pasado acerca de que, hablamos acerca de las emociones, ¿cierto? Que hay cosas que suceden afuera y que nosotros nos afectan. Y que nosotros culpamos a lo de afuera, ¿cierto? No, yo estoy así porque este me hizo esto, estoy así porque este me hace esto otro. Y ese es un problema que es grave para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo las he vencido todas. Es decir, no puede ser un problema las cosas de afuera, porque las cosas de afuera, el Señor dice que ya las venció todas. Entonces el problema lo tenemos adentro, ¿cierto? Lo tenemos adentro. ¿Y por qué nos afectan tanto? Porque somos muy frágiles, somos muy débiles. Entonces cualquier cosita que nos suceda afuera nos afecta, ¿cierto? Entonces para el Señor hacernos fuerte, nos templa, ¿cierto? Y el templado, aprendimos que es pasar por fuego muy caliente, 900 grados centígrados más o menos, y después inmediatamente agua. Ese es el proceso que hace. Y vimos los ejemplos como por ejemplo José, que estaba en un proceso, el regalón del papá, y después los hermanos lo tiran a un pozo. Luego era el regalón de Potifar, otro proceso, y después a la cárcel. Todo ese proceso de templado, Dios lo permitió, ¿para qué? Para ponerlo como segundo al mando de Egipto, que era la potencia mundial en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hubiese puesto así como así, ese imperio, tremendo imperio, lo hubiese roto inmediatamente. Por eso es que tenía que hacerlo fuerte. Y es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros vivimos procesos difíciles, procesos complicados, procesos en los cuales a veces pareciera que no podemos, pero el Señor tiene todo controlado y Él lo hace para que estemos más resistentes y las cosas que suceden afuera no nos afecten. ¿Amén? Entonces, si usted está haciendo, ¿cuántos están siendo probados? ¿Cuántos están viviendo dificultades, problemas? Bueno, déjeme decirle algo. Es el Señor templándolo. Mire qué lindo cómo trabaja el Señor, ¿cierto? Qué hermoso. Bien, vamos a tocar un tema hoy día que no sé si tiene que ver mucho con lo que es el templado, pero Dios me dijo que hablara esto, así que ustedes saben que uno tiene que hacerle caso al Señor. Hay una historia en las Escrituras, por supuesto, que habla de Josafat, el rey Josafat. ¿Lo ha escuchado usted? Está en Segunda Crónicas, capítulo 20, para que lo busque. Segunda Crónicas, capítulo 20. ¿Quién sabe lo que significa la palabra Josafat? ¿Alguien sabe? Yo tampoco sabía, por si acaso, para que se quede tranquilo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. La palabra Josafat significa Dios es el que juzga. Mire qué lindo nombre, ¿eh? Así que para cuando tenga un hijo, usted le dice, te vas a llamar Josafat. Y sepamos que cuando nosotros ponemos en juicio a alguien, el juicio de Dios es este. Uno va y dice, Señor, mira que me hace que me hace esto otro. Ok, dice el Señor, así es el juicio de Dios. Lo pone en la balanza y lo pone en un lado de la balanza. Y en el otro de la balanza, ¿quién va? Usted, la persona que está. Así el Señor hace juicios. Por eso es que la Escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si tú juzgas, vas a entrar también en el juicio, porque Dios así lo hace, así opera el juicio del Señor. Por eso que el texto es muy sabio, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, en este capítulo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, este capítulo habla de una coalición. Coalición tiene que ver con una unión entre tres reyes, los moabitas, los edomitas y los amonitas. Tres reyes, tres potencias que venían a atacar a Israel y en este caso al rey Josafat. Una guerra bastante en desigual porque eran 3 contra 1, ¿cierto? Y además
y además cada una de ellas era más fuerte, más potente, más poderosa que Israel. Entonces era una guerra bastante injusta, bastante desigual. Y esto es lo que vamos a leer hoy día. Yo no acostumbro a leer tantos versículos, pero voy a leer casi todo el capítulo, o prácticamente todo el capítulo 20, y dije, no será mucho, y después me acordé que esta es una iglesia y en la iglesia se lee la Biblia, así que estamos bien, pues, ¿cierto? Estamos bien. Así que después dije, no me preocupe más. Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el verso 1, lo leemos en el nombre del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti vienen una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón, Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos? Me perdí. ¿En qué capítulo, en qué versículo voy? En el 6. ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quienes te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jesayel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y sus prosperados y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá,
y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, halláronse entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Puede tomar asiento. Déjeme tomar un poquito de agüita. Qué hermosa historia esta. ¿Cierto? Tremenda, tremenda historia esta. Ahora, esta historia es interesante y me voy a quedar con 2 versículos de todo lo que leí. ¿Por qué? Le voy a pedir a mi hermana Melanie si puede proyectarme el PPT que le dejé. Ahí está. El 12 dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Alguien ha hecho alguna vez una oración como esta? Una oración como esta, en la que siente que la causa ya está perdida ya, en la que siente que ya no hay más remedio, que definitivamente esto ya no tiene solución, que ya estamos en una desventaja terrible, que ya no lo soporta, que ya no tiene la paciencia y que más encima uno dice: Señor, y ya no sé qué hacer. ¿Alguien se identifica con esta oración? Bueno, le tengo la respuesta para esta oración. Y la respuesta está en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? No, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto a la iglesia: ¿usted es un abanderado de alguna causa perdida? Levánteme la mano el que es abanderado de una causa que parece perdida, ¿ah? Que parece que no tiene solución, que parece que no tiene remedio, que parece que ya no hay caso, que ya no hay nada más que hacer. Bueno, el Señor te dice esto: la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. ¿Ah? ¿Te supera? Te supera eso, ¿cierto? Te supera en números, te supera en tiempo, te supera en paciencia. ¿Saben, mis hermanos amados? Ellos saben hacer las cosas de tal manera, mis hermanos amados, que te hacen sentir que ya esto está perdido ya. Te lo hacen así de difícil, mis hermanos amados. Así te lo ponen, pero tan complicado que dicen: ya no tiene caso ya. No tiene caso. Al punto que uno termina diciendo: ¿para qué pelear? ¿Alguien ha terminado eso? Ya no peleo más. ¿Cierto? No peleo más con esto porque es un caso que no tiene solución, no tiene remedio, no hay más que hacer. Pero el llamado del Señor es: vayan a la guerra. Vayan a la guerra, vayan a la pelea,
aunque ustedes no van a pelear, ¿cierto? Es algo así como que encárguense de la batalla, que yo me hago cargo de que ustedes ganen la victoria. Mire qué lindo. Un ejemplo de esto es Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la característica de Jericó? Era que tenía murallas, ¿cierto? Murallas, pero enormes. La otra vez hicimos una predicación y dimos como las descripciones de cada una de ellas. Ni con el hombre más fuerte, ni con las máquinas de este tiempo iban a poder romper esas murallas, mis hermanos amados. Es decir, era una batalla perdida. Pero el Señor dijo, vayan y den un par de vueltas. ¿Quién tumbó esas murallas? El Señor lo hizo, el Señor las botó, pero la gente igual tuvo que salir a dar vueltas. El llamado del Señor es, vayan y peleen, porque la victoria la doy yo, y la victoria no es nuestra, sino que es de Él. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos amados. La victoria le pertenece a Él, y nosotros a veces buscamos nosotros la victoria, y queremos hacernos nosotros dueños de la victoria. Y la victoria no es nuestra, la victoria es de Él, porque la guerra es de Él. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros entonces? Ya que no va a depender ni de nuestras fuerzas, ni del número de gente que podamos ser, ni de nuestras capacidades, ni de las estrategias que podamos tener. Depende solamente de Él, mis hermanos amados. Y eso nos da un descanso tremendo, mis hermanos amados. ¿No le da un descanso el saber de que no depende de usted la batalla? Hermanos amados, el trabajo de esta iglesia no depende de mis capacidades, ni de mis actitudes, mis hermanos amados, ni de mis ideas, mis hermanos amados. Todo depende de Él. Yo solamente soy un instrumento. El Señor me dice, párate aquí y habla, porque el que hablo soy yo. Y yo lo único que hago me dejo guiar por Él, mis hermanos amados. ¡Qué descanso! Imagínense que yo tuviera la responsabilidad y que todo esto dependiera de mis entendimientos, de mi conocimiento, mis hermanos amados, estaríamos perdidos. Todo depende absolutamente de Él. Y si esta iglesia está en victoria, la victoria es del Señor, mis hermanos amados. Y nada más que de Él, mis hermanos amados. Nada más que de Él. ¿Cuántos dicen? Amén. Qué descanso, ¿cierto? Qué descanso que no dependa de tus habilidades ni nada por el estilo, mis hermanos amados. Entonces, en vista de esto, en resumen, decimos entonces, hay guerras que no tenemos que ganar, pero que las tenemos que pelear. Esa guerra que tú estás enfrentando con tu hijo, ¿cuántos están peleando con sus hijos? Con su esposo, con su esposa, que te da guerra por muchos años, mis hermanos amados. Y se da cuenta que usted, mientras más avanza, más ora, más ayuna, más busca, se pone peor. ¿Les ha pasado, no? Y uno dice, oye, entre más que oro, más que ayuno, más que busco, se pone peor la cosa, mis hermanos amados. Y no se endereza. Y usted le da un argumento y él te da 20. ¿Le ha pasado, no? Le da uno y él te da 20, mis hermanos amados. Y usted le sale con una cosa y él le sale con la otra cosa. Mientras más tratas de enderezarlo y de guiarlo por el camino del Señor, más amigos, más malas influencias lo sacan y lo apartan más y más. ¿Y esto por qué, mis hermanos amados? Porque no es su guerra. No es suya. ¿La guerra de quién es? Es del Señor. Acuérdense que la salvación no es grupal. La salvación es individual. Y Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros de manera individual, mis hermanos amados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir peleando. ¿Pero peleando con quién? ¿Con Él? No. ¿Para qué? La pelea se da orando, clamando, buscando. Aunque pareciera que es caso perdido, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de ayunar, no deje de buscar, no deje de insistir, porque en algún momento Dios le sacará en victoria. ¿Cuántos dicen amén?
Bendito es el Señor, amén. Y así también, mis hermanos amados, en todo ámbito de lucha, también puede ser una lucha por alguna enfermedad, mis hermanos amados, o por alguna situación, mis hermanos amados, una enfermedad. Uno sigue orando, uno sigue clamando. ¿Quién es el que da la sanidad? El Señor. Él la da. Él es el que la otorga. Por eso le digo, la victoria le pertenece al Señor. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Entonces, como no es nuestra victoria, nosotros no la ganamos, lo único que nos corresponde es seguir orando por ese hijo, seguir orando por esa hija, seguir orando por ese esposo, con paciencia, evangelizando siempre, porque hemos sido convocados por Dios para pelear la buena batalla. Por eso, mis hermanos amados, y esto quiero que lo tome y que lo entienda muy bien. Por eso es que en este lugar, a este lugar, puede entrar cualquier persona. ¿Por qué? Porque este es un hospital de pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Mire, de aquí para allá, ¿ya? De aquí para allá. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, como somos todos pecadores, no podemos hacer excepción de personas, mis hermanos amados. Tenemos que recibir con el amor que el Señor nos recibió a nosotros a todo el que entra, mis hermanos amados. Sea lo que sea. Sea lo que sea y en la condición que sea, mis hermanos amados. ¿O no le gustaría ver la gloria de Dios en una persona que tiene adicciones, en una persona que tiene tendencias homosexuales o gay, mis hermanos amados? ¿No le gustaría ver la gloria de Dios, mis hermanos amados, a una persona transformada a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos amados? Entonces, ¿cómo le vamos a rechazar? No podemos, mis hermanos amados. Estaba conversando con una persona que me decía de que en una iglesia evangélica no lo dejan entrar porque a las mujeres porque no van con falda, mis hermanos amados. O porque se cortaron el pelo, o porque se tiñeron el pelo. Mis hermanos amados, qué grave error, mis hermanos amados, si la forma en que ellos puedan transformarse es a la luz de la Escritura, mis hermanos amados. Nosotros no transformamos a nadie por una serie de reglas y condiciones que son humanas, mis hermanos amados. Lo único que puede transformar y convertir a una persona es la poderosa palabra del Señor, mis hermanos amados. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia, mis hermanos amados. La fe, dice la palabra, que viene por el oír, y viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos amados? Ahora, entendiendo lo que estamos estudiando, porque quiero llegar a esto. Nosotros debemos de pelear la batalla igual, aunque se vea perdida. ¿Qué pasa si entra una pareja de homosexuales? ¿Qué tenemos que hacer? Saludarlo, recibirlo, atenderlo, acomodarlo, como podríamos acomodar a cualquier persona. Pero los enfermos, cuando van al hospital, son enfermos, ¿cierto? Y los doctores son los que atienden a los enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no pueden ser los que atienden. Los que ministran, los que están al frente, por eso es que los que están al frente, no solamente el pastor, los líderes, los maestros, los que están en alabanza, los que están trabajando, los que sirven, los que están en la puerta, mis hermanos amados, tienen que tener una conducta no intachable, porque sabemos que nos equivocamos, pero muy correcta. ¿Por qué? Porque los ojos nos están mirando, mis hermanos amados. Nos están viendo, la gente está pendiente, mis hermanos amados, de lo que hace el pastor, de lo que no hace el pastor, de dónde va el pastor, de dónde viene el pastor. Tenemos que cuidar, mis hermanos amados, nuestra forma de vivir, no solamente delante del Señor, sino delante también de la gente, mis hermanos amados. Somos, dice la Escritura, carta abierta, mis hermanos amados. Entonces, ¿qué pasa si estas personas me dicen, pastor, ¿sabe qué?
nosotros alabamos al Señor y quisiéramos alabar al Señor en el ministerio de alabanza. ¿Qué tengo que decirles yo? No se puede, mis hermanos amados. No se puede. ¿Por qué? Porque en su condición no pueden hacerlo. Están en una condición de pecado, así como cualquier otro pecado. Estoy dándole un ejemplo nomás, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Como está la cosa, por eso le digo yo, las peleas hay que pelearlas. El que da la victoria es el Señor. Hoy en día tengo todas las de perder. ¿Por qué? Porque pueden ir y demandarme. ¿Por qué? Por discriminación. ¿Cierto? Por discriminación. Y mira, y siendo más extremo, ¿qué pasa si uno de ellos va y se suicida y deja una carta? Me suicido porque el pastor no me dejó cantar en la iglesia. Oiga, ¿qué va a pasar? Va a venir la prensa, va a venir redes sociales y van a decir, pastor, dice aquí que usted no lo dejó cantar porque él era gay. ¿Eso es cierto? ¿Qué le tengo que decir yo? Que sí, po. Que sí, sino él cantaba hermoso, hermanos. Pero en su condición no podía todavía hacerlo. Entonces yo tengo que pelear la batalla. Ahora, si me llevan preso, si me demandan, si me funan por redes sociales, bueno, Dios es el que pelea y es el que juzga, mis hermanos amados. Él es el que pelea y Él es el que juzga, mis hermanos amados. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos amados? Que usted debe pelear todas las batallas aunque se vean perdidas, aunque se vea que no tiene ninguna opción, no tiene ninguna posibilidad, mis hermanos amados. Mire lo que dice Mateo 24, el versículo 46, lo tengo acá. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Amén. Mire, un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado? Y el que iba a hacer la sentencia era Pilato, ¿se acuerda? Pilato. Entonces, no sé si ha leído la escritura, en esa parte cuando la mujer de Pilato le dice, ¿sabes qué? Tuve una visión, no te metas con ese hombre, le dice. ¿Se acuerdan, no? Entonces, esto no lo dice la escritura, yo lo estoy tratando de asociar. Pilato dijo, si en realidad es que yo tampoco veo nada malo en él, pero ¿cómo lo hago? Ah, ya sé. Tengo una estrategia, le dice la señora. Yo estoy parafraseando esto, no lo vaya a buscar porque yo lo estoy parafraseando. Pero es verdad que la señora Pilato le dijo, no te metas con ese hombre. Viene, entonces le dice, ya sé lo que voy a hacer. Había un tiempo en que se podía liberar a un preso. Entonces les voy a dar la opción entre Jesucristo y Barrabás. Barrabás era un homicida, asesino, malo, pero malo, corrupto. Dijo, la gente no va a votar por el corrupto. ¿Qué votó la mayoría? ¡Suelten a Barrabás! Se da cuenta que lo que pasa es que a veces a esto que se le llama hoy en día la democracia, no siempre es la voz de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque la iglesia del Señor es la minoría. ¿Sabe por qué es la minoría? ¿Cómo es la puerta? ¿Y cómo es el camino? Angosto. Somos la minoría. Entonces, la mayoría siempre va a estar en contra de tus principios. Yo pregunto, ¿habrá habido alguien dentro de los que estaba ahí que decía, Barrabás, Barrabás? ¿Habría habido alguien que decía, no, suelten a Jesús? ¿Habrá habido uno? Aunque parecía que... Porque uno, ¿qué puede pensar uno? Bueno, da lo mismo, si al final, ¿qué voy a ganar? Si mira, si todos están diciendo que suelten a Barrabás, pues ¿para qué voy a decir Jesús? No, mejor no digo nada, mejor si voy a perder igual. Gracias por sacarme la imagen, hermana Melanie. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo
así, aunque tenga todas las de perder, mis hermanos amados, usted se mantenga firme. ¡Suelten a Jesús! Yo quiero que suelten a Jesús. Mis hermanos amados, la mayoría, la democracia no es una voz de Dios. Ese hay que escuchar la voz del pueblo no es un versículo. Se lo voy a... Mire la Biblia. Mire, Moisés fue llamado por el Señor a buscar las tablas de la ley, ¿cierto? Subió al monte, no volvió más. O sea, se demoró. ¿Qué dijeron? La mayoría, la democracia, hagamos un becerro de oro, hagamos un becerro de oro, becerro de oro. Mire la tontera que hicieron. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la mayoría no siempre es la voz del Señor. Nosotros somos la minoría, iglesia. Escúcheme esto. Somos la minoría. La mayoría siempre va a estar en contra de los estatutos y los principios del Señor. Aunque no tengamos ninguna posibilidad. Ese hombre que estaba ahí diciendo, o esa mujer que estaba ahí, suelten a Jesús, ¿logró que soltaran a Jesús? No lo logró, pero sí logró que cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Se entiende? Mire, en la casa, en las cosas del Señor, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener peleas, siempre vamos a tener gente que se nos va a oponer, gente que va a hacernos, pero todo lo posible, mis hermanos amados, todo lo posible para darnos oposición. ¿Le ha pasado, no? ¿Ah? Siempre va a haber gente que va a tratar de hacernos oposición y todo lo demás. Pero no olvide esto. Dios es el que juzga. Dios es el que juzga. No se olvide de esto, mis hermanos amados. Dios es el que juzga. Y nosotros tenemos una obligación. La obligación es predicar el evangelio a toda criatura, aunque parezca una causa perdida, mis hermanos amados. Perdida. ¿Amén? Mi hermano Juan Carlos, ¿sí me ayuda? Hermanos, yo sé que a lo mejor aquí hay alguien que tiene una causa perdida. O que ya lo había visto, o lo ha visto como causa perdida. Quizás un matrimonio, quizás un hijo, quizás una enfermedad, quizás un trabajo. Lo importante es que entendamos que para nosotros, lo importante no es ganar la batalla, porque la victoria es del Señor. Amén. Sino para que Él nos haya haciendo, lo que debemos es seguir creyendo y seguir confiando de que el Señor lo va a hacer en algún momento. Mire, la iglesia recibe cantidad de ataques todos los días. ¿Es así o no es así? Todos los días la iglesia recibe cantidad de ataques. Un pastor hace algo malo, ¡pum! Prensa internacional y todo lo demás. Dios es el que juzga, hermanos amados. Nuestro deber es orar por alguien que haya caído, para que se pueda arrepentir y se pueda restaurar, mis hermanos. Pero a alguien que hace algo bueno, le da la gloria al Señor, nadie dice nada. Hoy día estaba en la mañana, hay unos Juegos Panamericanos que se están jugando juveniles. Y un muchacho ganó medalla de oro chileno. Y dice, toda la gloria es del Señor. Yo le pregunto, ¿eso va a salir en el periódico? No, no les interesa eso. A ellos les interesa cuando hay que hundir y hay que atacar a la iglesia del Señor, mis hermanos amados. La iglesia está sujeta, mis hermanos amados, sujeta a una cantidad de ataques, pero lo que debe hacer la iglesia es confiar en el Señor y saber, así como lo hizo Josafat, que Dios es el que juzga, Él es el que pelea. Yo no estoy llamado, mis hermanos amados, a ganar la batalla. Yo estoy llamado a pelearla, a pelearla. ¿Y de qué manera? Y con esto termino para que pasemos a alabar al Señor libremente, libremente. ¿Y cómo peleo esa batalla? Yo sé, orando, sí, muy bien, pero tiene que tener una condición especial.
Esa es la iglesia. Dios es el que juzga. Ese que está hablando es usted o puedo ser yo. Pero nuestra condición debe ser delante del Señor en santidad. Así se pelean las batallas. Delante del Señor en santidad. Y con la iglesia en unidad. Gracias, hermana Melanie, por nuevamente. Siempre el enemigo se levanta, pero Dios es el que juzga. ¿Por qué les digo esto? No sé si volvió la imagen. Yo no se lo volvió la. Santidad y unidad. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos amados? Se los digo por esta razón. Porque nosotros tenemos que estar en una relación en santidad con Dios y en una relación en unidad con la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque la posición, escúcheme esto, la posición que asumes o la actitud que tomes, si afecta a tu santidad con el Señor, escúcheme, la posición o la actitud que tomes ante cualquier ataque que recibas, si afecta en tu santidad con el Señor o afecta también en la comunión con tus hermanos, es que estamos en una posición incorrecta. Incorrecta. Nuestra posición tiene que ser en santidad. Acuérdense, santidad es apartado para el Señor. Apartado para el Señor. En santidad con el Señor y en unidad con la iglesia, mis hermanos amados. ¿Por qué les digo esto? Porque escúcheme esto. No existe ninguna situación más grande que el sacrificio de Jesucristo. Y ninguna situación puede ser más grande que el sacrificio de Jesucristo, mis hermanos amados. Voy a llamar al hermano Juan Carlos. Hermano Juan Carlos, ¿sabe qué? La guitarra no tiene que ser café, tiene que ser blanca. No, pastor, que sea café, que sea... Esa diferencia del color de la guitarra no es más grande que lo que nos une, que es el vínculo perfecto del sacrificio de Jesucristo en la cruz, mis hermanos amados. Por eso yo no puedo perder mi comunión con mi hermano porque le digo que la guitarra tiene que ser blanca. El sacrificio de Cristo, ese vínculo es más alto que cualquier problema que podamos tener y que cualquier diferencia que podamos tener. ¿Amén? Entonces, Él es el que pelea la batalla por nosotros. La guerra es de Él y la victoria también es de Él. Nosotros tenemos que sí pelear. ¿Cómo peleamos? Oramos, buscamos, nos llenamos, alabamos, pero en sintonía, en santidad con el Señor y en unidad con la iglesia. ¿Ahora sí está listo para alabar al Señor? Ahora sí que está listo para alabar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Póngase en pie, póngase en pie. Y mientras alaba al Señor, usted recupere esa causa perdida. Esa causa que usted dice, no peleo más. Me aburrí de orar. Ya hay un caso perdido, ya no hay caso, no hay forma. Hermano, recupere el deseo de pelear, de batallar. Pero recordando esto, la guerra no es suya. No es suya la guerra. Ese hijo, mire, yo lo dije hace como 2 semanas atrás. Siento que el Señor va a traer a los cautivos, a aquellos que algún día fueron y que se apartaron. Dios los va a traer. Y mi hermana Mira me lo confirmaba ayer porque tuvo un sueño, soñaba con 3 o 4 jóvenes que venían a este lugar y que hoy día no vienen. No son tan jóvenes esos jóvenes. No, son jóvenes. Pero ¿sabe qué? Ellos son como el hijo pródigo. ¿Cómo recibió el padre al hijo pródigo? Con amor, le preparó un banquete. Hermanos amados, nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo. ¿Cómo? Con un banquete, con la mejor ropa. Y yo me voy a encargar de preocuparme del hermano mayor. ¿Sabe lo que hacía el hermano mayor? Criticaba. Yo me voy a encargar de que no haya ninguno aquí, hermano mayor, que critique a aquel que viene llegando y que se había perdido, mis hermanos amados.
porque Dios es el que juzga y la victoria le pertenece a Él. ¿Cuántos quieren retomar su lucha, su batalla, su guerra, aunque se vea perdida, hermano? Aunque se vea que no tiene sentido, pastor, que no tiene sentido y esto ya se perdió. No se ha perdido, mis hermanos amados. No se ha perdido porque la guerra es del Señor y el Señor no pierde ninguna guerra. Él las gana todas, mis hermanos amados. Él las gana todas, mis hermanos amados. Ahora alabemos al Señor, alabe al Señor. Alábelo con todas sus fuerzas, mis hermanos amados. Con todo el deseo que usted tiene para alabar hoy día, ocúpelo, úselo, toda su voz si quiere. Para alzar su voz, exalte su voz, levante sus manos en adoración.